La aparición del hombre adámico o el hombre físicamente perfecto. Junto con Adán bíblico, llegaron a la Atlántida gran cantidad de hijos de la luz cuyos cuerpos ya formaban la raza adámica. El hombre perfecto, modelo necesario para las almas futuras evolucionar y eliminar por completo su karma anterior. Cuando por fin la raza representada por el hombre adámico perfecto irrumpió en la Atlántida, el continente ya estaba habitado por centenares de miles de seres de naturaleza monstruosa, producto del afán de identidades espirituales de manifestarse en el plano material. Esas formas físicas variadas y grotescas, la mayoría de gran tamaño y las menos pigmeas, mostraban huellas de anormalidades por haberse mezclado con seres provenientes del reino animal, evidencia del alto grado de depravación alcanzado por el alma humana en su búsqueda por el placer sexual, producido por su vida en la tierra. Otra forma de depravación que llegaron a practicar los hijos de Belial fue la de crear seres híbridos con genes humanos mezclados con animales. Dice la tradición oculta que el cerdo fue producto de este tipo de experimento, y por eso muchos de los órganos de ese cuadrúpedo se parecen a los de los humanos, al extremo de que en algunos casos se usan las válvulas de su corazón y hasta algunas de sus arterias para trasplantarlas al cuerpo humano, las cuales son asimiladas sin efectos de rechazo. Por esta memoria, muchos pueblos, como el judío, no permiten comer carne de este animal. El pueblo judío, aunque la tradición bíblica coloca su comienzo en Mesopotamia con Abraham, es mucho más antiguo y se considera uno de los grupos autóctonos de la Atlántida. Casi todo el conocimiento de la Cábala así como el llamado conocimiento hermético tienen su origen en las enseñanzas secretas traídas por los sabios de la Atlántida al Egipto, de los cuales, a su vez, salieron las llamadas escuelas de los misterios del antiguo Egipto. El propósito fue preservar el conocimiento sagrado para las generaciones del futuro. En todos los casos, quienes buscan de nuevo inconscientemente esas enseñanzas, son aquellas mismas almas que una vez las protegieron. El plan divino fue que a partir de aquel momento de la llegada del hombre llamado Adán, muchas más almas entraran a la tierra para ocupar los cuerpos adámicos perfectos. El fin fue dar paso a una raza de seres humanos con cuerpos perfectos y de este modo eliminar las monstruosidades, obra de los hijos de Belial, ya que solamente un hombre físicamente perfecto podría albergar las almas facultadas para más tarde hacerle frente a los hijos de Belial, conocidos después como hijos de Baal, y formados por las almas cuyo ego se había ido separando cada vez más y más del plan divino original y de la voluntad del Padre. Durante el período preadámico, las primeras razas atlantes vivían en cuevas y en árboles, y cubrían sus cuerpos con pieles de animales. Se reunieron en tribus y clanes con el propósito de defenderse de los demás y llegar a dominar al resto de las otras tribus. Fueron estas entidades las identificadas por los antropólogos modernos como seres humanos primitivos, pues no fue hasta después de la aparición del hombre adámico que la civilización atlante comenzó realmente a avanzar en todos los aspectos, tanto científicos como culturales. Aquí vemos cómo existe una íntima relación entre el nivel vibratorio del cuerpo físico humano y el de la consciencia que viene a habitarlo. Las primeras razas atlantes utilizaron la piedra para construir herramientas con las cuales obtener los alimentos y construir sus aposentos. Las casas eran principalmente de piedra y de forma circular. Los primeros atlantes fueron cazadores, más tarde pastores y finalmente agricultores. Ese orden de ocupaciones seguido por los hijos de Adán es representado en la historia del Génesis. De este modo, y muy lentamente, las tribus se convirtieron en pequeñas comunidades que luego dieron paso a la formación de ciudades completas, parecidas a las encontradas por los españoles cuando llegaron y contemplaron fascinados el imperio azteca. Finalmente, y mediante la intervención de los hijos de la ley del Uno, los seres monstruosos comenzaron a perder esas características gracias a un sistema combinado del proceso evolutivo de la reencarnación y del uso de sistemas terapéuticos desarrollados por los mismos atlantes, en el llamado Templo de la Belleza. Allí, como hemos dicho, recibían enseñanza, practicaban la meditación, disfrutaban de sesiones de sonidos parecidos a mantras, y eran sometidos a nuevas dietas de alimentación. En conjunto, todo ese plan les iba permitiendo ir eliminando las horribles características
que a veces sobresalían en forma de apéndices, los cuales todavía en ciertos casos y por condiciones de memoria genética aparecen en algunos cuerpos de seres humanos. La eliminación de las grandes bestias. La dificultad mayor de los primeros atlantes fue la lucha contra las grandes bestias que rondaban por la tierra. Estas bestias eran carnívoras y devoraban todo a su paso, incluyendo a otras bestias más débiles y hasta seres humanos. Para lidiar con esas criaturas, fue formado un concilio de hombres sabios con representantes de las diferentes comunidades, pueblos y ciudades, provenientes de lugares tan distantes como los montes Cáucasos, en Europa Central, así como del continente lemuriano. Esto sucedió, según Case, alrededor de los años 52.000 a.C. La primera manera en práctica para combatir y destruir las bestias fue mediante la utilización de explosivos y, más tarde con la energía generada por los cristales Tuaoi. Los métodos resultaron efectivos, pero a la larga tuvieron repercusiones nefastas sobre la Tierra. Los cristales Tuaoi. Los antropólogos modernos difieren de las lecturas de Case y atribuyen la desaparición de las grandes bestias a algún tipo de meteoro que chocó con la Tierra. Pero, como dijimos, Case asegura que fueron eliminadas por los mismos pobladores de la Tierra, utilizando diferentes tipos de armas, entre ellas el tremendo y altamente peligroso poder de los cristales Tuaoi, cuyas fuerzas desatadas, a propósito, muchas veces se fueron del control de quienes las manipulaban y produjeron movimientos telúricos que condujeron a la desaparición de parte de la Tierra Atlante, antes de la destrucción total. Corroborando lo dicho por Case, se han encontrado en muchos lugares de la Tierra huellas humanas junto a las de las grandes bestias, prueba de que ambos convivieron hasta épocas más recientes. Los seres monstruosos provenientes de aquellas almas anteriores a la llegada del hombre adámico, continuaron conviviendo, aunque en menor número, con el hombre adámico por algún tiempo más. Entre las condiciones karmáticas creadas por los hijos de Belial y a la cual se oponían los hijos de la ley del Uno, se encontraba, como ya hemos explicado, utilizar a esos seres para llevar a cabo toda clase de trabajos difíciles y pesados, como si fueran animales o bestias. Estos seres no solamente fueron abusados de esa manera sino que, además, fueron esclavizados, sin ninguna compasión, por los hijos de Belial. Esto trajo como consecuencia una aún más profunda división en las filas de los que se definieron como servidores de Baal o Belial, los cuales solamente buscaban la gratificación propia de sus sentidos sin importarles el dolor y el sufrimiento infligidos a los demás y al resto de la población atlante. Los seres monstruosos existieron hasta los primeros tiempos de la llegada de la raza atlante a Egipto, luego de la gran destrucción. Fue precisamente en Egipto donde llegaron a desaparecer por completo, al ser desarrollados mediante sistemas avanzados tendentes a eliminar las características animales remanentes. En algunos de ellos, como ya hemos dicho. De ahí surge el pasaje bíblico acerca de la importancia de mantener la raza pura, interpretado por muchos de una manera muy particular y a su propia conveniencia. La lucha por la purificación de la raza. Los hijos de la ley de un solo Dios, buscaban la espiritualización del hombre, mediante la purificación de la raza al igual que las del cuerpo, de una manera muy parecida a como lo hacen en el presente quienes buscan una forma de vida holística, que incluya la aplicación de los principios espirituales más elevados y el logro del funcionamiento de su físico, de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Fue durante esos días cuando aparecieron las religiones como una manera de expresar su agradecimiento a Dios, bajo el credo de sentir amor por todo lo aprendido por medio de las experiencias diarias. El sentir, el amor y el agradecimiento más profundo por el Padre Divino y por el prójimo comenzaron a manifestarse bajo conceptos y sistemas en forma de religiones. Los templos aparecieron como símbolo de la religión y se iniciaron rituales de oraciones y cantos de alabanza a Dios. Las leyes del karma y la reencarnación eran absolutamente entendidas y enseñadas como parte de los conceptos espirituales, como verdades absolutas, que una vez comprendidas ayudarían al hombre a mejorar su existencia. Poco a poco, la religión vino a desarrollarse cual sistema, institucionalizándose y separándose de los objetivos primarios que la originaron.
Así las religiones también pasaron a ser controladas eventualmente por los hijos de Belial, los que buscaban constantemente envilecer todo lo puro y sagrado, implementando la adoración de ídolos. Muchos de los hijos de la ley del Dios Uno sucumbieron ante los atractivos presentados por la existencia como era vivida y practicada por los hijos de Belial. Esta condición sigue afectando hasta hoy en día a muchos de estos hijos de la ley del Dios Uno, los cuales están enfrentando los karmas generados por ellos mismos durante aquellos tiempos, al separarse de lo conocido como bueno y sagrado. Como ya hemos visto anteriormente, según Edgar Cayce, las primeras catástrofes ocurrieron alrededor de los años 50.700 a.C., mucho antes de la destrucción final. Y otra poderosa destrucción tuvo lugar alrededor de los años 28.000 a.C., hasta la destrucción final, la que ocurrió 10.500 años antes de Cristo. Fue en esa época cuando se producen las grandes emigraciones, primeramente hacia las montañas de los Pirineos, en el norte de España, seguidas por varios grupos hacia América Central y finalmente hacia Egipto. Los pueblos incas de Suramérica fueron principalmente producto de las emigraciones provenientes del continente lemuriano, ocurridas por estas mismas fechas, aunque en esta parte de América del Sur hubo gran cantidad de mezcla también con los atlantes y más tarde con europeos que emigraron hacia esta zona y cuya historia se perdió al ser asimilados por las tribus y razas existentes allí. La segunda gran destrucción, ocurrida alrededor de 28.000 años antes de Cristo, se encuentra recogida en las escrituras bíblicas como el Gran Diluvio Universal, relacionado con la historia de Noé. Esta gran destrucción dejó a la Atlántida prácticamente convertida en un conglomerado de pequeñas islas. La mayor se llamó Poseída, a la cual hace referencia Platón en su obra Timaeus, mencionada a su vez en este libro. Los atlantes hicieron los grandes descubrimientos científicos en el lapso transcurrido entre el primer cataclismo y el segundo. Esos descubrimientos los llevaron a estar en muchos aspectos más avanzados en cuanto al uso de fuerzas de origen cósmico, de lo que nuestra ciencia ha logrado en el presente. Podrían ser vistos solo como simples detalles decorativos, a los ojos de una cultura futura en estado de regresión hacia los fundamentos científicos primitivos. Edgar Cayce menciona en sus lecturas bajo trance, que los atlantes fabricaron aire líquido y aleaciones de metales actualmente desconocidos, a base de uranio, bronce y aluminio, los cuales utilizaron después en la fabricación de muchos tipos de naves. Desarrollaron también la radio y la televisión, junto con el láser, el cual les permitió fabricar un rayo mortal, usado por ellos en las guerras, las cuales finalmente trajeron la destrucción del continente atlante. Muchos de esos inventos han sido redescubiertos ahora gracias a que la memoria de los mismos, así como su desarrollo y fabricación, se encuentra en el subconsciente de aquellos que los elaboraron originalmente. Nikola Tesla, por ejemplo, volvió a desarrollar gran parte de esos inventos en los años 1880, pero fue completamente bloqueado por aquellos individuos que precisamente tuvieron intervención en el uso negativo de los mismos en los tiempos de la Atlántida. La historia se repite, y aquellos servidores de las fuerzas del mal, las cuales buscan el conocimiento como forma de poder, fueron precisamente los hijos de Belial, los ángeles caídos aún activos en el momento presente pero bajo otros ropajes y en diferentes escenarios, y aglutinados en grupos que buscan ejercer el poder mediante un gobierno invisible. El descubrimiento más importante de todos los llevados a cabo por los atlantes fue captar y utilizar la energía solar mediante poderosos y enormes cristales, llamados por ellos las piedras Tuaoi, las cuales se encuentran ahora bajo las aguas del Océano Atlántico, encerradas en los restos de edificios que les sirvieron como centrales de distribución de la energía producida, con la cual alumbraban ciudades y movían toda clase de equipos y maquinarias. Asombra cómo pudieron distribuirla sin usar cables eléctricos. Nikola Tesla volvió a redescubrir tales sistemas de transmisión, pero grandes intereses económicos bloquearon su implementación, pues quitaba a las empresas de producción eléctrica el monopolio de las líneas de transmisión. Aquí volvemos a ver cómo el mal es expresado por medio del egoísmo humano, al anteponer los intereses del tener sobre lo representado por el ser. Los atlantes también habían logrado rejuvenecer el cuerpo de los hombres y mujeres por medio de la energía
emanada por estos grandes cristales. Cuando la mayoría de esos cuerpos humanos empezaban a envejecer y a perder sus fuerzas, eran llevados a centros especiales, donde les era aplicada esa energía que les permitía una renovación celular, cosa que podía hacerse hasta 2 veces solamente, pues más allá de esa cantidad no era tolerado por el sistema orgánico de las personas. Estas técnicas fueron llevadas posteriormente por los atlantes a Egipto, en donde fueron utilizadas en un sitio llamado el Templo de la Belleza durante unos 2000 años, hasta que su conocimiento se fue perdiendo, pues debido a la llamada entropía los pueblos decaen y se autodestruyen. Así sucedió con Egipto, que no vino a renacer de nuevo hasta unos 4500 años antes de Cristo, con el advenimiento de la llamada época de los faraones. Amenofis IV fue uno de los que trajo ese renacimiento a Egipto. La cámara secreta. Existe la historia de uno de los grandes dirigentes espirituales y gobernante de los primeros tiempos de Egipto, llamado Rat, quien utilizó en su provecho el sistema de la cámara secreta, lo cual le permitió extender su benéfico mandato sobre esa tierra muchos años después de haber llegado a la avanzada edad de los 90 años. El hecho data de los primeros tiempos del antiguo Egipto, alrededor de 9,400 años antes de Cristo. Pero su historia aún no ha sido descubierta pues fue ocultada en una pequeña pirámide a medio camino entre la Esfinge y la Gran Pirámide, en la planicie de Gizeh. Esa es precisamente la famosa cámara secreta, de la cual se dice que será encontrada dentro de muy pocos años y revelará finalmente la existencia de la grandeza de la Atlántida, junto a cómo las técnicas utilizadas en ese continente fueron traídas a Egipto y aplicadas en la construcción de las grandes pirámides. Paradójicamente, fue el uso de esos cristales, capaces de captar y convertir la energía solar, el que trajo aparejada la segunda gran destrucción, pues la energía generada fue mal usada y desencadenó erupciones volcánicas al entrar en contacto la solar con las que se encuentran bajo la corteza terrestre. En la zona del Triángulo de las Bermudas, existe bajo el agua una estructura donde todavía funciona con cierto grado de actividad uno de esos cristales Tuaoi. A esa causa se deben los disturbios producidos de cuando en vez en esa zona, donde todo lo conocido como espacio/diagonal-tiempo parece confundirse. Los atlantes estudiaban las leyes universales, conocían el funcionamiento de todo el sistema cósmico universal y los procesos ocultos detrás de los mismos. Neutralizaban las fuerzas de la gravedad y estaban perfectamente enterados de los temas abordados en este libro acerca del origen del hombre, de las razas y lo considerado aún en esos tiempos como la caída del alma humana del trono de la gracia divina. Así, muchos de ellos no tuvieron que descender aún más en el proceso involutivo hacia los planos del materialismo más craso, sino que desde las posiciones en que se encontraban alcanzaron altos grados de desenvolvimiento y de desarrollo espiritual, lo que les hizo ascender desde esos niveles hacia los superiores sin pasar por los otros inferiores. Los conocimientos de los atlantes eran similares a las diferentes materias enseñadas actualmente en las escuelas más avanzadas del conocimiento esotérico, como es la Escuela de Artes y Estudios Filosóficos y Místicos, creada por el autor del presente libro. Todo estaba encaminado a recobrar la consciencia del origen y de su vinculación con el Ser Cósmico Supremo, al que conocemos como Dios o nuestro Padre Celestial. Los hijos de Belial, a quienes también podemos identificar como los adoradores de la oscuridad y los hijos de la maldad, están marcados por el egoísmo y trabajan para el engrandecimiento de sus personalidades solamente. Buscan el conocimiento en posesión de los hijos de la ley del uno, para ponerlos a disposición de sus despreciables intereses. Muchas veces los hijos de la ley del uno han caído en las redes de la tentación de los hijos de Belial, y se han convertido en sus colaboradores. Así ha habido mucha degradación en las enseñanzas sagradas, y las leyes espirituales han llegado a ser utilizadas para satisfacer los placeres sensuales de todos ellos. Aunque los hijos de la ley del uno han tratado antes y ahora de mantener el control del gobierno, sus sistemas y enseñanzas se han convertido en víctimas del desafío constante por parte de los integrantes del bando contrario, quienes, utilizando subterfugios legales, se obstinan en combatir los intereses de los primeros. Los hijos de Dios han tratado de mantener el funcionamiento de la sociedad en las diferentes épocas, al igual que en los tiempos de la Atlántida,
de acuerdo con los principios de respeto a los derechos de las clases menos privilegiadas. Nótese cómo en el momento presente se están reproduciendo muchas de las mismas condiciones en el desenvolvimiento del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, la nación escogida por los maestros para producir las correcciones de los errores cometidos anteriormente. En el caso de la Atlántida, como resultado de todo esto, se desató una guerra interna, la cual dio comienzo al ocaso de este gran continente y de su civilización. El gobierno de la Atlántida. El sistema de gobierno de la Atlántida fue siempre una monarquía mezclada con una especie de sistema socialista, plagado por una constante intriga gubernamental. El sistema social estaba dividido en tres clases: la jerarquía dirigente, compuesta de individuos de ambos grupos, los hijos de Belial y los de la ley del Uno, incluyendo a la clase sacerdotal, la clase media, formada por los instructores y supervisores bajo las órdenes de la clase dirigente, y finalmente la clase trabajadora, integrada por los campesinos y obreros, incluyendo a las ya mencionadas entidades aún con características semi-animales. La destrucción final. Las condiciones sociales y morales de lo que una vez había sido el gran continente atlante se fueron descomponiendo cada vez más y más. Por dondequiera imperaba la degeneración y la corrupción. Las clases dirigentes amaban más la pompa y el lujo que el bienestar del pueblo y de la nación en general. Mientras esto ocurría, los grupos de los seguidores de la ley del Uno, quienes todavía mantenían cierto grado de despertamiento espiritual, trataban en vano de unir a las diferentes facciones y llevarlas nuevamente por el buen camino. Pero todo resultaba inútil. La masa prefería la corrupción y la degeneración moral antes de regresar a los valores que una vez habían sido los ideales fundamentales sobre los cuales se había asentado aquella gran civilización. Durante los momentos finales, la espiritualidad y los principios más elevados no significaban ya nada para la sociedad atlante. Todos se habían sumido en una vertiginosa carrera en la cual no se escuchaba a los grupos aún conscientes de la necesidad de propiciar un cambio urgente ante la decadencia de la moral y los principios de una forma de vida, donde se respetaran los valores humanos o, de lo contrario, todo terminaría sumido en un terrible caos. Viendo acercarse la catástrofe, los hijos de la ley del Uno comenzaron a buscar otras soluciones. La más lógica fue la emigración a diferentes tierras donde llevar y salvar los conocimientos acerca de lo verdadero y bueno, y enviaron grupos con la misión de explorar territorios en las tierras de Egipto, Yucatán, Honduras, la costa norte de la España actual y las regiones de la llamada Vasconia. Para ellos, lo más importante era la preservación de las sagradas enseñanzas y de sus registros religiosos, y comenzaron por sacarlos y moverlos hacia otras tierras, especialmente Yucatán y el Egipto, áreas que mediante sus facultades clarividentes aún en función, sabían que quedarían a salvo cuando ocurriera la gran destrucción, ya inminente. Mientras tanto, alrededor de los años 10.700 a.C., la corrupción y la degradación alcanzaban niveles muy altos. Se había recurrido a la práctica de sacrificios humanos, y además de la adoración de un solo Dios, se pasó a venerar símbolos externos, tales como el Sol y los planetas, representados por figuras simbólicas, y tal culto condujo a una forma de falsa idolatría. Las fuentes de energía cósmica y solar fueron desviadas para usos coercitivos y los grandes cristales, anteriormente fuente de toda la energía utilizada por la gran civilización, se convirtieron, en manos de los hijos de Belial, en instrumentos de destrucción, de tal manera que llegaron a ser conocidos entre la gente como los cristales terribles. Se había llegado a un estado de desmoralización y degradación humana nunca antes visto. La rebelión y la violencia se extendieron por cada rincón. Las fuerzas de la naturaleza, hasta aquel momento controladas por los atlantes, fueron mal usadas y su práctica abusada con toda la intención de destruir a los enemigos y al mismo tiempo dar poder a unos cuantos. Como resultado, la inexorable ley de causa y efecto entró en funcionamiento, pues no hay causa sin efecto igual y contrario, por lo cual comenzó la destrucción del continente, arrastrando a las entonces existentes grandes islas hacia el fondo del mar. Donde antes había tierra quedó solamente agua, con excepción de algunos altos picos que sobresalían sobre la superficie marina como recuerdo de lo que anteriormente había sido un gran continente.
La mayoría de la gente sucumbió y muy pocos se salvaron. Especialmente aquellos plenamente conscientes de que se avecinaba la catástrofe y se prepararon para trasladarse hacia tierras, las cuales iban emergiendo, a su vez, de debajo del mar. Otros ya habían emigrado, sobre todo a la región del norte del Sáhara, por el este, y a las zonas de Yucatán y Centroamérica, por el oeste. La cultura atlante no desapareció completamente, su legado fue llevado a varias partes de la Tierra. Lo que sucedió no solamente en el aspecto físico, es decir, directamente por medio de sus emigrantes, los cuales aportaron sus conocimientos a muchas otras culturas, sino posteriormente, cuando la naturaleza progresiva de la raza atlante continuó siendo sentida a través de toda la Tierra por medio del proceso de la reencarnación de aquellas mismas almas. Tanto en el pasado como en el momento presente, las almas de los atlantes han sido en muchos casos las encargadas de llevar adelante la cultura de estos tiempos, aunque también se han erigido como causantes de los grandes disturbios y enfrentamientos sociales, económicos, religiosos y políticos, a través de las diferentes edades. En la actualidad, nuestra sociedad se encuentra en situación muy parecida a cuando se produjo la Gran Destrucción, pues aunque los escenarios sean distintos, las situaciones humanas se repiten una y cientos de veces, hasta llevarse a cabo las correcciones adecuadas. La reaparición de Poseída. Cuando se produzcan los nuevos cambios de naturaleza geográfica, lo cual puede darse en cualquier momento, la isla de Poseída aparecerá de nuevo frente a las costas de la actual porción este ocupada por el continente americano, específicamente cerca de la parte norte de las Islas Bahamas, las cuales, a la vez, son las cimas de las montañas más altas del otrora continente atlante. Especialmente circundando Bimini, en el lecho de los mares, se encuentran los restos de los caminos y estructuras de la Atlántida. En esa zona cerca de Bimini estuvo el templo dedicado a Poseidón, donde estaba uno de los grandes cristales, identificados por los atlantes, como dijimos, como cristales Tuaoi. Bajo ciertas condiciones atmosféricas, ese cristal se activa y produce cambios tanto en la atmósfera como en las dimensiones entre los planos terrestres y astrales, causando la desaparición de aviones y barcos, reportados como perdidos en esa zona, llamada el Triángulo de las Bermudas. El Monte Pico. Uno de los centros más importantes de la Atlántida se localizaba sobre una montaña, la cual actualmente emerge de las aguas del océano en las Islas Azores, conocido como Monte Pico. Hoy en día esa altura, que ha ganado en tamaño horizontalmente debido a la suma de sedimentos coralinos, tuvo gran relevancia en los tiempos de celebración de rituales de iniciación en la Atlántida para grupos de los llamados hijos de la ley del Uno. El ritual, de carácter muy especial, tomaba una semana y los asistentes subían cada día un tramo de la montaña y descansaban por las noches en lugares preparados de antemano. Los participantes en la ceremonia pernoctaban en silencio y meditaban acerca de la importancia de la peregrinación, realizada por los místicos solo una vez en su vida. Cuando llegaban finalmente a la cima, escenificaban un ritual de saludo al sol naciente, consistente en abrir sus brazos en forma de cruz, y repetir ciertos sonidos para ponerse en contacto y armonía con las fuerzas telúricas y cósmicas manifestadas en el sitio. Los que visitan ahora aquel lugar místico todavía perciben las vibraciones espirituales que allí se desprenden.